la Semana Santa, cuando los judíos celebran la Pascua, yo vine aquí a Lourdes una vez y di la charla de la Eucaristía en la iglesia, que vinieron muchas personas. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos le dicen a sus generaciones, a todas las generaciones, los adultos enseñan a los pequeños, y ellos a su tiempo fueron enseñados cuando eran pequeños, que la Pascua hay que vivirla no como un acontecimiento histórico, sino que hay que vivirla como que tú de verdad fuiste esclavo en Egipto, fuiste liberado de la esclavitud. O sea que para el judío la fiesta de la Pascua no es una cosa, qué sé yo, como celebrar el 4 de julio, no es celebrar algo histórico. El judío le enseña a los muchachos, nuestro pueblo fue liberado de la esclavitud, de los latigazos. Entonces la persona debe sentir la angustia de ser esclavo para poder celebrar la liberación de la Pascua. O sea, es más que una fecha histórica, es una memoria viva en el pueblo judío. Y para nosotros la Semana Santa debe ser igual. La Semana Santa no estamos recordando un hecho histórico que sucedió, estamos reviviendo un hecho que marcó la historia del mundo, que cada Semana Santa de nosotros debe marcar nuestra historia. Desafortunadamente, la gente de Semana Santa viene a la iglesia por una tradición o a seguir unos ritos y ahí se queda el asunto. Igual pasa con la Cuaresma, pero vamos a hablar brevemente de la Semana Santa, que es lo que viene ahora en estos días, es lo más importante y lo más interesante que tenemos que hablar. Toda la vida de Jesús, toda la vida de Jesús desde la encarnación hasta su subida al cielo a la derecha del Padre, interceder como sumo sacerdote de esta alianza, toda la vida de Jesús fue cumplimiento de profecía. Si buscamos en los internet, todas las profecías que cumplió Jesús durante toda su vida, fueron más de 500 profecías que Jesús cumplió. Toda la Biblia se resume, por eso, ¿cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Todo está consumado. Esa es la palabra correcta, aunque en la otra traducción dice todo está cumplido, pero cuando dice cumplido, quiere decir cumplido en el sentido de consumarse, algo que se ha vivido totalmente y que ya no, como una persona que cumple, qué sé yo, 5 años de cárcel, dice ya cumplí, o sea, quiere decir que los vivió y los terminó. Cuando Jesús dice todo se ha cumplido, todo se ha consumado, quiere decir que toda la antigua alianza de Dios con Israel, en ese momento que Jesús muere en la cruz, se acabó. No se acabó porque era mala, sino que se agotó como que cumple 5 años de cárcel y cuando termina ya la cumplió, no tiene más nada que hacer. Todo el antiguo pacto que Dios hizo con Abraham y con Moisés, cuando Jesús muere en la cruz, fíjate que esa es la última palabra, todo se cumplió. Quiere decir que ya a partir de ahí no queda absolutamente nada que cumplirse, porque el antiguo pacto se acaba en ese momento y comienza el nuevo pacto en el cual nosotros estamos en este momento. Entonces todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Cristo es el centro de la vida del creyente, por eso siempre cuando la cruz está en el medio, ahora no porque está en un costado, pero bueno, como no tengo micrófono porque esto es de grabación, me puedo mover. Si ustedes ven, ¿qué cosa es el centro de esta pared? ¿Cuál es el centro de esta pared? Cristo, ¿verdad? Está aquí. Bueno, todo el Antiguo Testamento apunta para Cristo y todo el Nuevo Testamento apunta para Cristo. El primer testamento apunta a la primera venida de Cristo. El Nuevo Testamento apunta a la segunda venida de Cristo. Por eso cuando Cristo dice, todo se ha consumado, quiere decir que todo el primer pacto se terminó con sus ritos, con sus leyes, con sus libros. No queda ninguna profecía del Antiguo Testamento pendiente. Porque si no, Cristo hubiera dicho, todo se cumplió, menos tal cosa. ¿Y que Cristo dijo eso? Cristo dijo absolutamente todo. Por eso que los protestantes siempre están confundidos, porque ellos están buscando profecías del Antiguo Testamento y aplicándolas al futuro del Nuevo Testamento. Y por eso forman el enredo que forman. No queda todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿qué cosas fueron? Cumplidas en Cristo. Cristo las cumplió absolutamente todas, y es donde viene la confusión. Todas las profecías se cumplieron referentes a Cristo, referentes al pueblo de Dios, porque esa alianza se acabó. Estamos en una nueva alianza. Donde mismo se terminó la alianza, en la cruz de Cristo comenzó en ese mismo lugar inmediatamente, porque no hubo tiempo sin alianza. Cuando dice Jesús, todo se acabó, ¿qué pasó con la cortina del templo? Se rasgó.
Se acabó el antiguo pacto, el antiguo culto, y comienza el nuevo pacto con un nuevo culto, con nuevos libros, con todo. Y por eso Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, por eso dice, todo se ha cumplido. De todas las profecías que Jesús cumplió desde la encarnación, la mayoría de las profecías se cumplen en la última semana de su vida, que es la que vamos a ver por encima de tantas profecías, pero vamos a ver unas cuantas. La gran presentación de Jesús al mundo, no el nacimiento. Acuérdense que llevó una vida oculta en Nazaret, donde nadie lo conocía. A ver si alguien lo sabe. ¿Cuándo Jesús fue presentado a todo el mundo? ¿En qué momento? No, porque ahí pasó desapercibido entre todas cuando todo el mundo lo miró por primera vez. Acuérdense que yo no oigo, tienen que hablar alto, porque estoy quedando sordo. ¿Pues? En el bautismo de Juan, como dice la hermana, ahí fue donde públicamente, porque en el templo sí, lo presentaron al templo, pero ¿quiénes se enteraron? José, María, Simeón y Ana, nadie más. La primera vez que se presenta al mundo públicamente es en el bautismo, y esta sí se la saben. ¿Quién lo presenta públicamente en el bautismo? ¿Quién es quien lo presenta? Juan, no Juan, antes del Padre lo presenta Juan. El Padre después confirma. ¿Y se acuerdan con qué palabra Juan presenta a Cristo? Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Dice Giovanni Papini, un escritor italiano, con el dedo de San Juan Bautista se resumió todo el Antiguo Testamento. En la punta del dedo de San Juan Bautista. Por eso que todas las estatuas de San Juan Bautista está así. ¿Señala a quién? A Cristo. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Todo lo dicho en miles de años estaba cumpliéndose en el dedo del bautismo. Le estaba presentando Israel al Mesías. Y a nosotros estamos tan acostumbrados a oír esas palabras en la misa, estamos tan acostumbrados a oír esas palabras continuamente, que a nosotros no tenemos la menor idea de qué fue lo que dijo Juan ahí, porque para nosotros es común, pero en el momento que Juan dice eso no es común. A nadie en todo el Antiguo Testamento nunca se le ha llamado Cordero de Dios. Jamás en la vida, en el Antiguo Testamento, a nadie se le llama Cordero y menos Cordero de Dios. Nosotros estamos acostumbrados, pero para los judíos cuando dijeron, ahí está el Cordero de Dios, esa gente se quedaron asombrados y vieron un hombre de 30 años, se quedaron asombrados por esa introducción, una introducción que no tiene nada que ver ni tenía sentido en todo Israel. Para israelita, el Cordero quería decir dos cosas. El Cordero para el israelita quería decir sacrificio y quería decir Pascua. Dos cosas. Sacrificio y Pascua, quería decir Cordero. Que nosotros hemos perdido, por eso al uno irse de la mentalidad bíblica no entiende muchas veces la escritura. Es como para un cubano, un dominicano, y no sé, que le digan lechón asado. ¿Tú sabes qué le viene a la cabeza? Nochebuena. O podemos hacer en Estados Unidos que diga pavo. ¿Qué viene a la mente? Bueno, decir Cordero en Israel, lo que traía a la mente era sacrificio por los pecados y Pascua. Por eso cuando vieron que le dicen sacrificio por los pecados y Pascua a un hombre, tiene que haber sido una sorpresa muy grande para que nosotros nos perdemos esa parte, una sorpresa muy grande para la gente que recibió aquellas palabras. Y eso es lo que va a hacer nadie mejor que Juan el Bautista. Presenta a Jesús y define quién es Jesús. Jesús va a ser sacrificio y Jesús va a ser Pascua. Y aquí comienza el cumplimiento mayor del sacrificio y el cumplimiento mayor de la Pascua. La semana mayor o la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, cuando todo el mundo viene a buscar su mano bendito. En la iglesia el día que más se llena, porque es el único momento que la iglesia da algo que la gente se pueda llevar, y por eso todo el mundo viene. Y yo hubiera escrito un libro que se llamara El triste fin de una palma del Domingo de Ramos. Termina hecho un farolito colgando en la ventanilla de un carro, hecho un lacito yo no sé dónde, pues no tenemos ni idea. Y para poder entender el Domingo de Ramos, esto tiene una reproducción más antigua, créanlo o no, tienen que ir al libro de Génesis, capítulo 49, versículo 9, Génesis 49, versículo 9, dice, cachorro de león eres Judá, te agachas, te echas cual león, ¿quién te va a desafiar? Oigan lo que dice ahora,
No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece, el que ata a la vid su burrito. Jacob, Israel moribundo, le da una bendición a cada uno de sus 12 hijos. Y cuando llega a Judá, le dice a Judá: tú eres cachorro de león, Judá. Cuidado que se lance con un cachorro de león. Y le dice, fíjate esta promesa que le da Judá. Judá va a tener la corona de rey y el bastón de mando. ¿Hasta cuándo? Que yo leí ahora, que dice aquí ¿hasta cuándo? Hasta que venga aquel a quien le pertenece. Va a decir que la única tribu de Israel que va a estar presente cuando venga el Mesías es la tribu de Judá. Judá va a tener la corona de rey y el mando de la ley en sus manos, pero no la va a tener para siempre, la va a tener hasta que venga uno que es el poseedor, que es el dueño de la corona y del bastón de mando. Fíjate ¿qué es lo que dice? Viene en un burrito. Fíjate, viene en un burrito. Fíjate, esos son los datos que va teniendo ya Israel. Cuando Israel vea que viene alguien con autoridad, montado en un burrito, se está cumpliendo la profecía de Judá. Fíjate que todas las tribus desaparecieron en Babilonia. La única tribu que regresó fue Judá. Porque cuando el Señor da una promesa, la da para siempre. Las otras tribus tenían la promesa si estaban pegadas a la tribu de Judá. Cuando las tribus se separaron de Judá, hicieron un templo en el norte, en Samaria, perdieron la promesa y perdieron la identidad. Porque la promesa de Dios, de las 12 tribus, la tenía solamente la tribu de Judá. Así pasa el tiempo, pasa la historia de la salvación, y viene el profeta Zacarías. En el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, Zacarías 9:9 dice: goza sin freno Jerusalén, grita de alegría Sión, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito, la cría de una burra. Vuelve otra vez el dichoso burro. Pero fíjate que esos son señales. Primero, Judá va a tener la corona hasta que venga aquel a quien le pertenece. Ahora dice el profeta Zacarías: brinca de júbilo, Sión, brinca de júbilo, porque viene a ti el rey victorioso y justo, montado en un burrito. Los que sabían las profecías, todos los judíos la tenían que saber de memoria, inmediatamente cogieron esto, unieron lo que decía Zacarías ¿a qué? A la promesa que le dieron a Judá. Por eso el domingo de Ramos, Jesús hace algo inusual. Jesús siempre, cuando hace todos los milagros, ¿qué le decía a los apóstoles? No se lo digan a nadie, continuamente. ¿Y qué hace el domingo de Ramos? El domingo de Ramos, primero lo que hace es que busquen un burrito que nunca nadie se había montado. Que busquen un burrito. Y hace esa entrada en Jerusalén, mientras toda la gente lo salen con palmas a gritar: Hosanna, bendito que viene en el nombre del Señor, y tiran las capas delante de... Y cuando los fariseos le dicen: dile a tus discípulos que se callen, ¿se recuerdan qué dijo Jesús? Si estos se callan, van a gritar las piedras. Jesús, que siempre mandó a callar, en ese momento dijo que griten. ¿Tú sabes por qué? Porque se estaba cumpliendo la profecía de Judá y se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Estaba llegando a Jerusalén, ¿quién? El que le correspondía, la corona y el bastón. Por eso Jesús hizo una entrada tan grandiosa, para que Israel supiera que en ese momento se estaba cumpliendo. A partir de ese momento ya Judá no tenía más ni la corona ni el bastón, porque el dueño de la corona y el mando entró en Jerusalén. Y el burrito, primero, pues está profetizado, pero segundo, como estamos tan rápido, no tenemos tiempo de hablar de esto, con un versículo, en el libro de los Reyes y en los libros de Samuel también, los reyes de Israel entraban a Jerusalén el día de la coronación en burro, no entraban a caballo. El caballo no se conocía en Israel. ¿Por qué el caballo no se conocía en Israel? Porque el camino en Israel, los que han ido a Israel y para Jerusalén son muchos valles, muchas lomas de piedra. Y un caballo no puede hacer esa caminata de subiendo y bajando. Por eso, todo eso ellos lo hacían en burro. Lo hacían en burro. Por eso, todos los reyes de Israel entraron a Jerusalén el día que fueron a recibir la corona montado en un burro. Pero entonces, ver a este hombre montado en un burro también quería decir una entrada real. Y cuando los reyes entraban a Jerusalén,
los soldados y los poderosos que se quitaban la capa y la tiraban en el piso. O sea, Jesús hizo una entrada de verdadero rey a Jerusalén. Y la gente salió a recibirlo ¿con qué? Con palmas. Las palmas en Israel se agitaban y se agitan en la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot es una fiesta donde Israel recuerda el tiempo que fue peregrino por el desierto y el cumplimiento de la promesa que Dios les dio de darle una tierra. Y el último día de la fiesta del Sukkot era el día que se llamaba de los Hosanna Rabá. El Hosanna Rabá quería decir la salvación es hoy. Hosanna quiere decir salvación es hoy. Hosanna Rabá es el día de la salvación en este momento. El séptimo día de la fiesta, el sumo sacerdote de Israel bajaba a la piscina de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Siloán quiere decir enviado en hebreo. Bajaba a la piscina del enviado, la piscina del Mesías, cogía agua de la piscina y la subía al templo. Y cuando el sumo sacerdote subía con el agua del enviado, del Mesías, al templo, todo Israel danzaba con palmas alrededor gritando Hosanna, 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 Hosanna. Y cuando llegaba al templo, el sacerdote botaba el agua encima del altar. En esa fiesta, una de esas fiestas fue cuando Jesús gritó, el que tenga sed, que venga y que beba. Yo soy el agua viva. ¿Por qué? El agua de la piscina ¿de dónde? Del enviado. ¿Quién es el enviado? Mesías. ¿Quién era el Mesías? Cristo. El agua representaba a Cristo, por eso Cristo grita, el que tenga sed que venga y no tome más agua, tome de mí. Pero de alguna forma la gente asoció ese día, que era un día que esperaban al Mesías la salvación y agitaban las palmas cuando entraban el agua del Mesías, lo asoció a la entrada de Jesús en Jerusalén. Y por eso le dan también una entrada no solo real, sino una entrada mesiánica, gritando Hosanna. ¿Qué quiere decir Hosanna? La salvación es hoy. ¿Y a dónde se dirige Jesús directamente? Al templo. ¿Y qué hace Jesús en el templo cuando llegan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Predicó, se puso a ver la televisión. ¿Qué fue lo que hizo? Como dice la hermana, echó los mercaderes. Es otra profecía que no vamos a leer ahora, pero que dice, cuando venga el Mesías, mi casa dejará de ser una cueva de ladrones. Eso es otra profecía, que por eso Jesús sube al templo diciendo, ustedes ven que se empiezan a cumplir las profecías. O sea que es más que una entrada humilde en un burro de Jesús en Jerusalén, Jesús hace una entrada de verdadero rey, diciendo, el Mesías, por eso dijo, si esto se callan, las piedras van a gritar. El día de hoy nadie puede acallar lo que está sucediendo en Israel. Públicamente, el Mesías, que fue presentado por Juan como ¿qué? Como Cordero de Dios, entra a Jerusalén a cumplir la profecía que eres rey. Por eso el Domingo de Ramos celebramos la realeza de Jesucristo. Y cuando ustedes reciben la palma, la misma palma que reciben hoy es la misma palma que usa Israel en el Hosanna Rabá. ¿Se acuerdan qué cosa les dije que quería decir Hosanna? La salvación es hoy. Cuando ustedes reciben la palma, ustedes están diciendo, yo estoy recibiendo la salvación hoy. Y yo estoy aceptando al mismo Jesús que entró en Jerusalén, yo estoy aceptando hoy mismo, en este momento, como rey. Y por eso la palma se pone fuera de la casa. En España la amarran en los balcones, en las ventanas, para decir, en esta casa vive gente que está bajo el señorío real de Jesucristo. O sea, por eso cuando la gente en Europa, en los lugares de tradición católica, recibe la palma, la besan. Eso no es para hacer un farolito y ponerlo en... Esa palma es un símbolo de que tú de verdad has aceptado a Jesús como tu rey. Y no solo decir, Jesús es mi rey, no. Un rey el cual tú tienes que obedecer, porque la gente obedece a los reyes. El que no obedece al rey se pone fuera de la ley, de la obediencia tuya, de la aceptación tuya y la obediencia tuya a Jesús como tu rey y Señor. Por eso, ese es el sentido del Domingo de Ramos. Pero como estamos en un tiempo solemne, por eso la iglesia hace una segunda fiesta, final del año litúrgico, el día de Cristo Rey. Pero fíjate que la primera parte de la liturgia, el sacerdote está vestido de rojo, el Domingo de Ramos. Y después para la misa, yo no sé si antiguamente se hacía o no sé si esas horas, se viste de morado, porque se lee la pasión. Porque a pesar que estamos celebrando a Jesús Rey, no podemos olvidar que Jesús entra a Israel con un motivo, entra a Jerusalén con un motivo. ¿Con qué motivo? De morir por nosotros. A pesar que es un día de fiesta, no es un día de fiesta, pero no un día tan de regocijo, porque Él va a entrar a sufrir por culpa de nuestros pecados. Por eso se hace la gran fiesta también el día de Cristo Rey. Pero el Domingo de Ramos celebramos la realeza de Jesucristo. Y no solo la realeza de Jesucristo, celebramos que Jesús cumplió la profecía, que es el verdadero rey de Jerusalén, que ahora Él tiene, ¿qué cosa? La corona
y el cetro en la mano. Ya Israel, a partir de ahí, ya Israel terminó su plan en la historia de la salvación. Eso les pasó a Jesucristo y a la iglesia. Israel es el pueblo histórico del Señor, pero ahora el pueblo de nuevo, de la nueva alianza, somos nosotros, y nuestro rey ya no está en el monte Sión, nuestro rey es Jesús que está en el cielo, y es el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Pero también, como Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios, el Domingo de Ramos sucedía algo en Jerusalén que la Biblia no lo mienta, porque todo el enfoque se fue en la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén el Domingo de Ramos y entró porque iba a celebrar ¿qué fiesta? La Pascua. Iba a celebrar la Pascua, la fiesta de las fiestas en Israel. ¿Y cuál era el centro de la Pascua? ¿Qué cosa era el centro de la Pascua? ¿Una pizza? El cordero era el centro de la Pascua. El pan ácimo se comía, pero el centro de la Pascua era el cordero. Aunque por supuesto que el pan ácimo es lo que da sentido también a la Pascua, son símbolos de la Pascua. Pero más que nada era el cordero, era el centro de la Pascua. Y la ley decía que el cordero que se iba a ofrecer en la Pascua, según dice Éxodo 12, se recuerda las características, tenía que ser macho, limpio, que no tuviera que no tuviera sin defecto y de menos de un año. Cordero, macho, sin defecto y de menos de un año. Todos entendemos, bueno, macho sabemos, tenía que ser macho o hembra, pues el Señor dijo que fuera macho, sin defecto, lo entendemos, a Dios no se le podía ofrecer en Israel nada que tuviera defecto. El Señor no quería ningún animal con defecto que se le ofreciera. ¿Tú sabes por qué el Señor no quería ningún animal que se le ofreciera con defecto? Porque tú sabes lo que todo el mundo iba a mandar al templo. Las vacas tuertas, los corderos que le faltaba una pata y una oreja. Después que íbamos a decir, qué buenos somos, mira lo que ofrecemos. Tal como nosotros ahora, cuando viene alguien recogiendo para Centroamérica, recogemos de nuestras casas lo que vamos a botar porque nadie quiere, lo mandamos para Centro Suramérica y después decimos, qué buenos somos. Estoy regalándole a un pobre lo que yo voy a botar. Por eso, como el Señor sabe que el hombre ha sido el mismo ayer, hoy, y siempre dijo, lo que tú me das a mí, tiene que ser nuevo y sin usar. Como Cristo se montó en un burro que estaba sin montar. No quiero ofrenda de cosas que a ti te sobren, quiero ofrenda de cosas que a ti te duelan. Y por eso muchas veces no somos bendecidos, porque nosotros le damos a Dios lo que nos sobra, no lo que nos duele. Pero eso para poder, imagínense, se había que comer un cordero por familia. Y si la familia era muy pequeña, tenían que reunirse con otra familia. Pero se calcula que en la época de Jesús, unas 500.000 o 600.000 personas subían a Jerusalén. Porque la Pascua nada más que se podía comer alrededor del templo. Por muchas familias que se reunieran de 12 o 15 personas, más de 100.000 corderos tenían que haber en ese momento. Y cada cordero tenía que ser revisado por los sacerdotes y el sacerdote tenía que decir, este cordero es apto para el sacrificio. El sacerdote miraba el cordero y veía que fuera sin defecto, macho. Entonces decía, este es apto para el sacrificio, este no. ¿Por qué de menos de un año? Alguien pensaba que era porque estaba tierno, estaba suavecito. No es por eso. Es que los corderos grandes, cuando olían la sangre del sacrificio anterior, empezaban a echarse para atrás. Y el cordero no podía ir al sacrificio negándose. El cordero tenía que ir al sacrificio libre. Por eso cuando eran chiquitos, que los tenían al sacrificio, no tenían todavía desarrollado el instinto y venían tranquilos al sacrificio. Porque el cordero era prefigura de Cristo, que iba a ser hombre sin defecto y que se iba a ofrecer voluntariamente sin que nadie lo obligara y sin reserva. Por eso que tenía que ser de menos de un año. Y el domingo, 5 días antes de la Pascua, los corderos entraban a Jerusalén por la puerta que se llama de los corderos. Entraban los corderos. Imagínense, casi 80.000 o 100.000 corderos estaban entrando ese día. Mientras Jesús entraba a Jerusalén por un lado, posiblemente entrara por la puerta hermosa, por la otra puerta estaban entrando los corderos al templo. Porque comenzaba 5 días donde se iban a examinar los corderos. La Pascua en el año que Jesús muere es viernes. Pero entonces entraron domingo, lunes, martes, miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el viernes era la Pascua. Tuvieron 5 días para examinar los corderos. En el momento que los corderos entran, el Cordero de Dios también está entrando al templo por otra puerta. Mira tú la similitud de Jesús ¿con qué? Con el Cordero. Durante esos 5 días, ¿qué hacían los sacerdotes? Los examinaban. Si ustedes en las Escrituras, esos 5 días, del Domingo de Ramos al Miércoles Santo, los sacerdotes en el templo y los escribas estuvieron continuamente preguntándole cosas a Jesús.
¿Eres tú Mesías? ¿Qué piensas tú de darle dinero al César? Estuvieron revisando al Cordero tal como los sacerdotes tenían que revisar al Cordero de la Pascua. Entonces, llegaba el gran día de la Pascua. El día de la Pascua, que en ese año, en el año 33 de nuestra era, cayó viernes. Pero Jesús celebra la Pascua el jueves, la celebra un día antes. Hay en la Mishnah, en las leyes judías, hay una provisión que dice que todo judío tiene que celebrar la Pascua. Si tú no celebras la Pascua, tú no cierras con Dios el pacto para el año siguiente. O sea que no había posibilidad que nadie no celebrara la Pascua. Dice la Mishnah que si la persona tenía que irse de viaje, estaba enferma o tenía algún motivo para no poder celebrar el día de la Pascua podía adelantar o podía atrasar la Pascua, pero que tenía que celebrarla antes o después. Jesús va a adelantar la Pascua porque Él es el Cordero de Dios, Él va a ocupar el lugar del Cordero de la Pascua, por eso Él adelanta la cena a la caída del sol del viernes para la caída del sol del jueves. Y el jueves vemos que Jesús hace la cena pascual judía. Si ustedes vinieron a la charla, pues vieron. Si no vinieron a la charla, ustedes pueden ver el tema. El tema está escrito y está en video en nuestro website. El website de nosotros es Apologética, con G, Apologética Siloé, como la piscina, SILOE.com, apologéticasiloé.com. El tema se llama la Pascua Eterna. La Pascua Eterna. Y ustedes lo pueden ver escrito en la sección de temas o lo pueden ver en video en la sección de clases. Está en video. Yo les recomiendo que primero lo lean, porque leyéndolo está todas las profecías, están todos los datos bíblicos de lo que hizo Jesús el Jueves Santo, porque hoy no tenemos tiempo de explicarlo, por eso solamente me voy a concentrar en el hecho principal. El jueves, la Pascua era la fiesta de las fiestas de Israel. Era la fiesta del pacto de Dios con Israel. Era la fiesta cuando se celebraba que Dios hizo un pacto con Israel, que Dios le dio una promesa a Israel y que Dios cumplía lo que prometía y cumplía cuando era fiel cuando Él establecía un pacto. Por eso, desde el Éxodo 12, el Señor le dijo a Moisés que a la primera caída de la tarde, matara el cordero pascual, de un año, menos de un año, sin defecto y macho. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Que coja la sangre del cordero y manche la puerta de la casa, el dintel de las casas. ¿Por qué? Porque esa noche de la Pascua el ángel de Dios iba a pasar por encima de Egipto, matando a los primogénitos de Egipto. Pero la casa que estuviera manchada con la sangre del cordero no la iba a tocar. Era Dios matando los primogénitos de Egipto. Eso también es un poco largo de explicar, pero Dios no le hizo nada a Egipto, que Egipto primero no se lo hubiera hecho a Israel. Todas las plagas que cayeron sobre Egipto no eran nada nuevo. Las plagas que cayeron sobre Egipto era lo mismo que Egipto le había hecho a Israel. Y Dios se lo hace a Egipto, ¿para qué? Para que Egipto sepa lo que los israelitas están sufriendo. Diciendo, Faraón cambia. ¿Qué hacía? La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Para el semita, tanto el egipcio como el judío, el primogénito es fundamental. ¿Por qué el primogénito es fundamental? Inclusive en el día de hoy, para los árabes, el primer hijo varón es lo más importante que hay, porque ese es el que traspasa el apellido y la herencia y el pacto de la familia de generación en generación. Y los egipcios, ¿por qué matan a los primogénitos de los egipcios? Porque si se recuerdan, el faraón mandó una ley que mataran a todos los varones israelitas que nacían, y fue cuando Moisés lo pusieron en la cesta. O sea, exactamente, primero los egipcios mataron a los hijos de los israelitas. Y el Señor le dijo, tienes tiempo, cambia, porque si no tú vas a sentir en tu corazón lo que sufrieron los israelitas. O sea, el Señor nunca hace nada que sea injusto. Él está dando a Egipto de su propia medicina. Y mandó a Moisés meses antes a decirle, cambia el corazón. ¿Y qué dijo Israel? Cada vez el corazón se le ponía al faraón más duro. O sea, por eso le dice, cuando el ángel de la muerte pase por encima de Israel, las casas que estén manchadas con la sangre del cordero, la muerte no la va a tocar. Y así fue. Cuando pasó el ángel por encima de Egipto, cada vez que había una casa manchada con la sangre del cordero, seguía de largo. A partir de ahí sale Israel y cruza, se abre el Mar Rojo, cruza el Mar Rojo y comienza
la liberación de Israel, es una fiesta de liberación. La fiesta de la Pascua es una fiesta de liberación. Por eso los israelitas siempre, el día de la Pascua, comen un cordero de pie, porque el Señor le dijo, coman rápido porque esa noche los voy a liberar. Cuando el Señor promete algo, lo cumple. Y así fue, comiendo la Pascua, Israel fue liberado. Y a partir de ahí, la Pascua es el corazón de la fiesta de Israel, es la fiesta nacional de Israel. Por eso ellos tienen que sentir, hasta el día de hoy los niños tienen que sentir lo que es ser esclavo para poder celebrar la Pascua, que es una gran fiesta de liberación. Jesús, esa fiesta que llevaba 2000 años antes que él celebrándose, 2000 y tantos años antes que él celebrándose, la va a celebrar con sus discípulos. Y ese es el Evangelio de San Lucas, que Jesús le dice a los discípulos, mucho que he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Los niños empezaban a celebrar la Pascua a los 13 años. Jesús tenía 33 años cuando celebra la última Pascua. O sea que Jesús había celebrado 20 Pascuas. Y con los discípulos había celebrado 2 Pascuas ya, porque era 3 años de predicación. Pero Jesús dice, para mí esta Pascua he deseado ardientemente que llegara este momento. Y Jesús hace todo el ritual de la Pascua que pueden ver en el website que les dije. Y nos vamos a enfocar solamente en la tercera copa. En la cena pascual se toman 5 copas. Nos vamos a entrar en la tercera copa. La tercera copa que se llama la copa de la redención. Cuando Jesús coge la copa de la redención, en vez de decir el ritual judío, Jesús dice, esta es la sangre de la alianza nueva. Alianza, esta es la sangre de mi alianza. Alianza nueva y eterna. Hagan esto en conmemoración mía. Eso no estaba en el ritual de la Pascua. Lo que la gente que lo lee pues no sabe es que Jesús lo que está diciendo en ese momento es las palabras que se hacían cuando se sacrificaba el cordero pascual en el templo. Es la fiesta del pacto. Esta es la sangre de mi alianza. Esta es la sangre del pacto. Ya no va a ser la sangre del cordero. Es la sangre, el vino que está ahí. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Ya la sangre de los corderos era de la antigua alianza y se acabó porque no era eterna. Esta sangre de esta nueva alianza es eterna. Y presenta, y cuando dice, esto es mi cuerpo, tomad y comed, un pan que hasta ese momento era un pan sencillamente que se comía. Y ahí los discípulos entendieron el discurso más difícil de Jesús, que está en San Juan 6. San Juan 6 es el discurso más difícil que Jesús dijo en toda su vida y que le costó que se fuera más del 80% de sus seguidores. ¿Por qué? Cuando Jesús le dijo, yo siempre le digo a las personas, para leer la Biblia, que tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI, tú tienes que meterte en la mentalidad del siglo I, porque si no entiende los bombazos que decía Jesús, ustedes no lo entendemos, decimos, ¡ay, qué lindo!, cuando no es lindo en absoluto. ¿Tú sabes lo que dijo Jesús a los judíos que estaban ahí? ¿Tú sabes cuál era el gran orgullo de los judíos? Nuestro padre Moisés. Estamos orgullosos de Abraham y de Moisés. Moisés que le dio a comer al pueblo de Israel 40 años por el desierto. Y eran millones de gente, millones por 40 años. Cada cantidad de pan, 40 años, día a día, no sé cuántos días serán, multiplicado por millones de personas. Y nada más y nada menos que Moisés, ¿qué cosa? Le dio de comer. Ese es el gran orgullo. ¿Y qué dice Jesús en San Juan 6? Los padres de ustedes comieron del pan que les dio Moisés y se murieron. Eso es una tremenda ofensa. Les dijo, basura fue lo que le dio Moisés en el desierto. Ustedes no saben la clase de bofetada que fue para Israel que le dijeran eso. Jesús dijo, el que come de este pan es el que no se va a morir nunca. A nosotros nos suena eso, qué bonito. Eso no fue bonito. Eso fue un shock para las personas que oyeron aquello, que le dijeran que el héroe de ellos, dijeron, ¿qué pasó con tanto pan que le dio Moisés? Sus padres se lo comieron y se murieron. Hay un pan ahora aquí que dice, que coma de este pan, vivirá para siempre. Y dice, este es el pan de vida que ha bajado del cielo. Y para que no, y ahí los judíos empezaron porque dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna. Y los judíos empezaron a hablar, como se ponen los chismes en los grupos y eso, ¿no? Pero que está diciendo este hombre. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús dijo. Si ellos hubieran entendido que Jesús hablaba simbólicamente, como cuando hablaba de echar la semilla, ¿qué hubieran dicho? Ay, qué bonito lo que este muchacho está diciendo. Pero si hubiera sido simbólico, hubieran dicho, qué bonito, pero ellos se escandalizaron. Ellos entendieron que no era
simbólico, que ese muchacho estaba diciendo que había que comérselo. Y dijeron, este hombre está loco. Entonces Jesús, para completar el asunto, dijo, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Se mueren como los padres de ustedes con el pan de Moisés. Ese es el centro de toda la predicación de Jesús. Yo no sé cómo los protestantes no lo entienden. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Y se fueron. La mayoría de los seguidores se fueron y se quedaron los apóstoles nada más. Y el Señor, que siempre le explica las parábolas, se viró a los apóstoles y dijo, ¿ustedes se quedan o se van? Sí, hermano, ríanse, pero la Eucaristía no se explica, o la aceptas o lárgate de la iglesia que estás de más. No hay que explicar nada. O la aceptas o te vas. Bastante iglesia tiene por las esquinas para irte. Yo creo que hay mucha gente que se desvía de la iglesia, sinceramente, porque están aquí haciéndole perder el tiempo a los demás y robándole bendiciones a los que quieren entrar en serio en el cristianismo. Esto no es juego. Y se lo dijo Jesús a los apóstoles, ustedes se quedan o se van. Aquí no hay punto medio. ¿Y qué contestó Pedro? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Pedro dijo, no entendemos nada, pero si tú lo dices, esa, hermano, sabe ser la fe de ustedes. Esa es la fe de ustedes y la fe mía. Yo no entiendo nada. Muchas personas me preguntan en EWTN y yo le digo, yo no te puedo explicar eso porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero lo creo. Porque el día que ustedes entiendan la fe, ustedes van a ser unos mentirosos. Porque nadie puede entender a Dios. Y esa es la herejía que hay en la iglesia hoy en día, que todo el mundo quiere explicar a Dios. Y a Dios no se puede explicar porque nadie puede entender a Dios. Y esa es la herejía de los teólogos y de muchos sacerdotes que quieren explicar a Dios. Y Dios no se puede explicar. Lo tomas o te vas. Y ese fue el error del demonio. El demonio pensó que había entendido a Dios. Y cuando el demonio pensó que había entendido a Dios, ¿qué dijo el demonio? Ah, ¿eso es Dios? Yo puedo ser igual que Él. Y eso le pasa a muchos cristianos, muchos teólogos, muchos sacerdotes, que queriendo entender a Dios se vuelven soberbios. Ante el misterio de Dios solamente podemos creer. Sí o sí. Lo toma o lo deja. Hay mucha gente perdiendo el tiempo en la iglesia y haciéndole perder el tiempo a las personas que de verdad quieren seguir al Señor. Jesús dijo el sermón, y Jesús fue radical, por eso es que lo crucificaron. Jesús no caía bien. Cuando dice Jesús, que quiera seguirme, que cargue su cruz todo el mundo. ¡Ay, qué bonito! Eso no fue bonito lo que dijo Jesús. Carga tu cruz. Se te murió el hijo, carga la cruz y siga a Jesús. Se te murió el marido, carga la cruz y siga a Jesús. Tienes cáncer, carga la cruz y siga a Jesús. Eso no es bonito. Eso es muy duro. Decimos, ay, qué lindo, carga la cruz, hasta que la cruz no te cae en el hombro. Pero el evangelio no es bonito. Si la gente entendiera el evangelio y supiera lo que Jesús está diciendo, pensarían un poco antes de ser cristiano, sinceramente. Pero después de esta descarga, pues, volviendo al hecho este de la Pascua, todo eso que Jesús dijo, que los apóstoles no entendieron, que Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ellos entendieron. Ellos entendieron lo que Jesús había dicho, que era su cuerpo, pero no de una forma en que él tenía en ese momento, sino de una forma sacramental, que siendo real es diferente. Por eso sacramento quiere decir misterio. ¿Comemos el cuerpo de Cristo? Sí, verdaderamente que sí. Ahora, ¿es Jesús que estaba de la forma que estaba caminando? No, es el mismo Jesús, pero de otra forma misteriosa que nosotros no entendemos, ni lo vamos a explicar porque no hay nadie que lo pueda entender. Pero eso él dijo, mi carne es verdadera comida, él dijo, esto es mi carne, esa es la carne de Jesús. Y ahí a los apóstoles empezaron a entender. Hay veces que en la fe, en vez de querer tratar de entender a Dios, tenemos que esperar que Dios sea quien nos revele las cosas. Los apóstoles tuvieron que esperar 3 años para que Jesús les revelara lo que dijo en el discurso de Juan 6. Nosotros que llevamos 2 clases de Biblia y queremos entender la Trinidad. Eso es soberbia. Si tú no entiendes nada, espera que el Señor te lo revele. Tú caminas en fe. Nada más que eso, es lo que el Señor te pide. Pues en esa cena, la alianza nueva y eterna, sangre de la alianza nueva y eterna. Fíjate que en todas las cenas pascuales, ¿cuál era el centro?
Le dijimos ahorita. El cordero. Y en la cena de Jesús, en ningún lugar mencionan el cordero. Lo dice el hermano. Pero mira qué curioso, la Mishnah dice que cuando las Pascuas hay que celebrarlas siempre, antes o después. Pero si se celebra la Pascua antes o se celebra la Pascua después, no se puede tener cordero. Porque el cordero había que sacrificarlo en el templo a la caída del sol del día de la Pascua. Entonces, quien celebraba la Pascua primero o después tenía que poner un hueso de cordero. Recordando, que es lo que hacen los judíos hoy, ponen un hueso. Porque los judíos en la Pascua no pueden tener cordero porque no hay templo. Y si no hay templo no pueden sacrificar el... Fíjate que la Pascua no se podía comer en Galilea o en Nazaret. La Pascua había que comerla en Jerusalén. Por eso es que ellos subían a Jerusalén. Porque la Pascua se comía en la tienda donde estaba el arca del pacto. Porque la Pascua y el pacto están ligadas. Pero entonces Jerusalén terminó siendo como una gran tienda donde estaba el arca del pacto en el medio. Por eso todo el mundo tenía que subir a Jerusalén y comer la Pascua en Jerusalén. No se podía comer en otro lugar. Por eso los judíos hoy en día ponen un hueso en la cena pascual. Pero como dijo el hermano, Jesús adelanta la Pascua, no hay cordero porque Él va a ser el cordero en forma de pan y de vino, su presencia sacramental, viva y física en forma de pan y de vino. Él va a ser, ahí comienza la Eucaristía y Él comienza la Pascua nueva. Por eso el tema que yo tengo se llama la Pascua eterna. Porque cada misa de nosotros es una cena pascual, donde en vez de comer el cordero que comían en Israel, comemos el cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús. Eso es lo que ocurre, y por eso Jesús, después que termina de hacer la Pascua, fíjate que la Pascua nueva surge de la Pascua antigua. Es la misma celebración, une una Pascua, para acá venía la Pascua antigua, se encuentra con Cristo y de aquí sale la Pascua nueva. ¿Y qué dice Jesús después de eso? Haced esto. La Biblia usa conmemoración. Yo no quiero meterme con el pobre San Jerónimo, que hizo mucho en la traducción de la Biblia en el año 400, pero la palabra exacta no es conmemoración. La palabra exacta es memorial, que en griego es annánesis. Es la palabra griega, annánesis. Pero la coincidencia que la palabra griega annánesis es la traducción de la escritura del Levítico de un sacrificio que se llama ascarrá, hebreo. Y el sacrificio de ascarrá era el sacrificio memorial. Era un sacrificio que se hacía para que Dios se acordara que Él tenía un pacto con los judíos. Fíjate que no es un sacrificio para acordarme yo, es un sacrificio para que Dios se acuerde que tiene un pacto conmigo. Y en ese sacrificio memorial del Levítico, ¿qué se ofrecía? Un cordero. Pero ¿cuál era la característica? Que ese cordero lo comía el sacerdote que lo ofrecía y lo comía la gente que estaban invitada. Todos los que estaban en el sacrificio, invitados de sacerdote, comían del mismo cordero. Y eso es lo que Jesús dice, hagan esto como un sacrificio memorial. No es recordándome a mí, no, esta se está refiriendo a un sacrificio del Levítico que le recordaba a Dios que tenía una alianza con nosotros. Por eso memorial hay que decir sacrificio. Pero como se dice conmemoración, la gente entiende que lo hagan para recordarse a mí. No es para recordarnos lo que hizo Jesús, es memorial para que Dios se acuerde que Él sigue teniendo un pacto con cada uno de nosotros. Y cuando dice haced esto en conmemoración, ¿qué cosa es la palabra haced? Si yo digo a ustedes, tienen que cerrar las ventanas, ¿qué cosa es eso? Una orden, ¿no? O váyanse ahora mismo de aquí, es una orden, ¿no? Cuando Jesús dice haced esto, da una orden. Le dice a esos hombres que estaban allí que ellos tienen que seguir haciendo eso mismo, como va a decir San Pablo, hasta que Jesús vuelva. Cada vez que comemos de este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que tú vuelvas. A partir de ahí, ¿tú sabes lo que pasa en ese momento? Se instituye el sacerdocio en la Iglesia Católica. En ese momento los apóstoles quedan ordenados. ¿Cómo se llama el sacramento del orden? Y nadie se ha puesto a pensar. ¿Qué orden? De la orden que dio Jesús, haced esto en memoria mía. ¿Qué recibe el muchacho hoy en día que se ordena? La misma orden que dio Jesús el Jueves Santo. Y ahí comienza el sacerdocio de la nueva alianza, que hasta el día de hoy se mantiene, así como Israel, cuando el culto, que comenzó la nueva alianza, tuvo un sacerdocio con Aarón, comienza un sacerdocio con los apóstoles de la noche. Por eso el Santo Padre, Juan Pablo II, en la carta que hizo, dijo que el sacerdote vive en y por la Eucaristía. Porque el sacerdocio nace ¿de qué cosa?
de la primera Eucaristía. ¿Y con qué sentido nace el sacerdocio? Hacer esto, con el mandato de hacer la Eucaristía. Por eso cuando el sacerdote y la iglesia se apartan de la Eucaristía, pierden el sentido de ser. Y eso es lo que ha pasado últimamente, que hemos sacado el sagrario de la iglesia, lo hemos metido en un closet, se ha dejado, ya está regresando a la iglesia, pero por muchos años se dejó de hacer adoración eucarística. Tú llegabas a la iglesia y no veías el sagrario por ningún lado. Y en la medida que nos apartamos de la Eucaristía, nos apartamos de la bendición de Cristo. Porque el sacerdocio y la iglesia viven por y en la Eucaristía. Ese es el centro de nuestra vida. Y eso ocurre el Jueves Santo, que cuando también el Señor da una nueva ley. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué dice todo el mundo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hermano, eso no es lindo. ¿Tú sabes lo que el Señor dice? Ámense todos ustedes, tal como Él. ¿Y qué le costó el amor? Muerte y sufrimiento. Y Él murió nada más que por los judíos buenos, por los romanos. ¿Tú sabes qué decir? Tú tienes que amar a todo el que te cae mal, al miembro de tu familia que no soporta, al que está en el grupo que habla mal de ti, al que en el trabajo te puso una zancadilla. Tú tienes que amarlo como Jesús hasta que tengas que... Eso no es lindo, ni fácil, y muchas veces le cuesta la salvación a la persona. ¿Eso es bonito? No. Y eso fue lo que Jesús dijo. Esta es la ley. Fíjate, Jesús le dijo, yo no le doy más ninguna ley. Los judíos tenían 633 leyes. Yo no le doy 600, yo les doy una sola ley. Ámense unos a otros como yo los he amado. Si ustedes hacen eso, ustedes están en mi reino. Hermano, qué trabajo cuesta aún amar a los que nos aman. ¿Qué trabajo cuesta amar a los que nos aman? Pero tú sabes qué, nosotros no tenemos opción. Esto no es, no, si no lo haces, está fuera del reino de Él. Y muchas veces, yo no amo a todo el mundo, muchas veces me cuesta mucho trabajo, yo tengo que hacer esfuerzos. Yo digo, yo tengo que hacerlo porque para mí no es un gusto, para mí es un mandamiento. Y la persona mientras peor me cae, más me esmero en tratarlo bien y hacerle todo el bien que yo pueda. Aunque por dentro, porque eso, es que no tengo opción. Si yo quiero estar en su reino, tengo que hacer lo que hizo. Por eso digo que ser cristiano no es, ser cristiano de pacotilla, de venir a misa, echar $1 y irse, eso es facilito. Ser cristiano y agradar a Cristo es muy difícil. Y el que le diga lo contrario es un mentiroso. Y le está haciendo perder usted el tiempo. Tiene que ser que amar a Cristo y amar así de También. Y parece duro, pero también. Y a Hitler. Y a orar por ellos, que ojalá que el Señor le da. Yo más que se muera Fidel Castro, se muera Chávez, yo prefiero que se conviertan. Porque ni siquiera a ellos les deseo yo la condenación eterna. Porque el mal que hicieron ellos fue de 20 o 30 años, pero la condenación es siempre, para siempre. Y el que le desee eso a un hermano ya está condenado en su corazón. Yo le dije que es fácil. La catedral de Cuba está llena de comunistas orando por la salud de Chávez. Y hacen muy bien, y nosotros también tenemos que orar, porque si yo no oro por él, yo no soy digno de que murió en la cruz, que oró por los soldados romanos que lo despedazaron a latigazo. El que le diga lo contrario a ustedes les está mintiendo. Cristo amó a todos por igual, a los que lo mataron, a los que lo crucificaron. Eso no quiere decir que te hagas amigo de Chávez ni de nadie, porque una cosa es amar y una cosa es amigar. Si esa persona no quiere ser amigo tuyo, tú no tienes por qué ser amigo de ellos. Pero ni puedes odiar, ni puedes guardar resentimiento en tu corazón, y en un momento de necesidad estás obligado a ayudar. Eso es tan sencillo como eso. Y siempre que lo iba a algún lado, la gente me quiere poner un traspié menteando más Fidel Castro, pensando que yo voy a sacar la bandera cubana y cantar el himno nacional, pero yo no soy para nada comunista y me fui de Cuba y nunca he vuelto ni a poner el pie ni volveré jamás en mi vida. Este señor está ahí. Pero yo no puedo tener odio en mi corazón, ni hacia él, ni hacia ninguno de los que me hicieron la vida miserable cuando yo era un teenager. Porque el día que lo haga, dejo de ser digno de ese que está colgando en la cruz. Así que aclarado el punto, seguimos con... Después el Señor hace esa conmemoración el Jueves Santo. Luego entonces, ¿qué celebramos el Jueves Santo? El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, la primera Pascua eterna. La primera vez que Cristo se convirtió de pan en vino en cuerpo y sangre de Jesús. Celebramos el sacerdocio
El día del sacerdote es el Jueves Santo, porque es el día que Jesús instituye el sacramento del sacerdocio. Y celebramos el día que el Señor nos dio la nueva ley. Y la nueva alianza va a ser el siguiente, la nueva ley. Ámense los unos a los otros. Porque la antigua ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús termina esa ley y dice, esa ley se acabó. Ahora hay una ley nueva. Y al que te pida un pedazo de la capa, dale la capa entera. Y les voy a decir, a mí poder practicar ese mandamiento muchas veces me ha costado sangre. Sangre, cuesta. No es fácil, pero te lo vuelvo a decir, no tenemos otra opción. Celebramos y en el Jueves Santo, por eso la fiesta solemne, es el Día del Amor, no es el día del 14 de febrero, el Día del Amor es el Jueves Santo. Cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, no importa qué. El día de San Valentín es el amor mientras tú me convengas y yo te convengo. Eso no es amor, eso no es amor, eso es hipocresía. Eso es hipocresía, porque cuando te pones vieja te dejo. Parece que yo lo digo cómico, pero es muy triste. Parece que yo lo digo muy cómico, yo tengo el don de decir cosas cómicas muy serias, pero eso está acabando con la iglesia y con la sociedad porque ninguno de nosotros sabemos ser fieles a nada. No somos fieles a la iglesia, no somos fieles a los ministerios. Yo voy al ministerio mientras tengo un bullo, cuando se me hace pesado no regreso más. No soy fiel a la esposa ni a los hijos, no somos fieles a nada. Y no siendo fieles a nada, no somos fieles a Dios. Y esa es la crisis de la iglesia, esa es la crisis del sacerdocio y esa es la crisis del matrimonio. Falta de fidelidad. Y cuando ustedes se casan lo dicen, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Nadie te obliga, tú lo dices, más vale que no lo hubieras dicho, pero cuando lo dijiste, te tienes que morir con ellos. Pues seguimos es el Jueves Santo, es el día del amor, es el día de la fidelidad, es el día del sacerdocio. Y después de todo eso, todos saben el drama de Getsemaní, todos saben que terminando, Jesús no terminó la cena pascual, porque antes de las otras copas se levantó y cantar los últimos salmos, se levantó y fue para el huerto de los olivos, se tiró en la piedra de la agonía y empezó a clamar, Padre, aparta de mí este cáliz. Porque Jesús había dicho en la cena que no voy a tomar más del vino de la vid hasta que no esté en el reino de mi Padre. Y Jesús no tomó la tercera ni la cuarta copa, la tomó Jesús, porque dijo que no iba a tomar más vino hasta que estuviera en el reino de su Padre. Cuando llega a Getsemaní, ¿qué es lo que empieza a decir? Aparta de mí esta copa. ¿Qué copa fue la que Jesús no quiso tomar? La copa de la redención. Que la tomaron los demás, pero él no la tomó. Dijo que no la iba a tomar hasta que estuviera en el reino de su Padre. Y empieza a decirle, ¿por qué? Porque Jesús sabe lo que le iba a costar tomar la copa de la redención. Le iba a costar eso que está ahí. Una muerte espantosa. Y por eso Jesús ahí tiene miedo. Como todos ustedes han tenido miedo en la vida y como yo he tenido miedo. Y esa es la grandeza de Jesús. Jesús no fue a la cruz como un Superman. Él sabía lo que esperaba el día siguiente, una muerte horrenda. Y él tuvo miedo, como tú y yo tenemos. Cuando a alguien en Centroamérica le ponen una pistola en la cabeza para robarlo. Ese mismo miedo lo tuvo Jesús. ¿Y qué le decía al Padre? Aparta de mí. ¿Y qué le contestó el Padre? ¿Qué le contestó el Padre? Nada. El Padre que dijo, este es mi hijo, muy amado en Tabor, no contestó nada. Muchas veces ustedes han dicho, yo también, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Ustedes no lo han dicho? Dios no me ama, ¿será que Dios no me escucha? ¿Sería que Dios no amaba a Cristo? Si era el mismo y su padre y era su hijo. ¿Por qué el Padre no habló en ese momento? Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú sabes lo que quería Jesús? Que el Padre cambiara el plan que él voluntariamente había aceptado. Por eso el Padre se echó para atrás y dijo, esto es una batalla que tú asumiste, tú eres quien la tienes que dar. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios y Dios nos habla que le pedimos a Dios que cambie el plan que él tiene para mí. Entonces yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero que Dios haga la voluntad mía. Ahí es cuando Dios nos habla. Si Dios no te habla, averigua qué es lo que tú le estás pidiendo que cambie. Porque muchas veces cuando Dios no habla no es porque no ama, es porque tú sabes lo que tienes que hacer. Y tú quieres que Dios te dé el cuño de algo que no es la voluntad de Dios. Y Cristo pasó como todos nosotros por eso. Por eso cuando Jesús sufrió tanto y se dio cuenta de la realidad,
paró de sufrir cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y quién dijo algo similar a eso 33 años antes? María dijo lo mismo. Yo soy la esclava, hágase en mí según su palabra. Jesús y María dijeron exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenían que haber dicho Adán y Eva? Y no lo dijeron. Adán y Eva hicieron lo que les dio la gana y entró mal en el mundo. María y Jesús dijeron lo contrario y entró la salvación en el mundo. Por eso María y Jesús es el nuevo Adán y la nueva Eva. Es la nueva creación que nace del sí de los dos. Y cuando Jesús dice eso, dice, levántense que llegó la hora. Y todo el mundo puede pensar que en ese momento van a coronar a Jesús rey, ¿no? Llegó la hora del rey. ¿Y qué fue lo que llegaron? Los soldados del templo. ¿Y se lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? A casa de Anás y Caifás. ¿Y qué hizo Caifás a Jesús? Lo interrogó. El cordero de la Pascua. El sacerdote tenía que dar el ok para el sacrificio. Y le pregunta a Jesús, ¿y qué hace Jesús? No contesta. ¿Se acuerdan que cuando le dicen, pero tú no le contestas y le dan una bofetada? Y en ese momento el sumo sacerdote, Caifás, hizo para mí una de las cosas más imponentes del Jueves Santo. Yo siempre lo leo por la noche, tarde, lo leo. O sea, nosotros nos vamos a monasterio en Semana Santa y siempre yo en la soledad de los árboles yo leo esta parte, porque el sumo sacerdote con toda su ropa se pone de pie y le dice, en nombre de Dios vivo, dime, tú eres el Mesías. Jesús nunca había dicho que era el Mesías. Lo dijeron los demonios, Jesús los mandó Pero el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Y Jesús estaba bajo la ley. Jesús bajo juramento tenía que decir la verdad porque si no pecaba. Por eso cuando Caifás pone a Jesús y le dice, en nombre de Dios vivo, lo pone bajo juramento, eres tú el Mesías. Jesús le contesta lo que nunca en la vida nadie pensó que iba a ir. Y que nosotros perdemos lo que dijo Jesús. Que él, en la traducción nuestra en español que dice, tú lo has dicho, yo soy. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Se rasgó. Que ustedes no entendieron lo que Jesús dijo. Lo que cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza, ¿a quién le digo Faraón que me manda? Le dijo, dile que yo soy, te manda. Y esa palabra yo soy nunca se podía pronunciar en Israel. Estaba prohibido. Se pronunciaba solamente el día de la expiación con la sangre del cordero delante del arca. El sumo sacerdote la pronunciaba y ya Israel había perdido el sonido de esa palabra. Por eso lo que menos que se esperaba Caifás es que cuando él dijo, dime el nombre de Dios vivo, tú eres el Mesías, Jesús le dijo, yo soy. ¿Tú sabes lo que le dijo? Yo soy el Dios de Israel, yo soy el que habló con Moisés en la zarza. Por eso es que él se raja, se asombra tanto que se raja la ropa, que quiere decir blasfemia, se rompió la ropa del sacerdote, era la santidad de Dios. Y se insultó la santidad de Dios. Este hombre ha dicho que eres Dios. Para él es horrible, por eso es que dice, reo es de muerte. El sacerdote da el consentimiento diciendo que el cordero era apto, ¿para qué? Para el sacrificio. ¿Tú ves cómo se va cumpliendo? Pero ahí Jesús hace la primera proclamación de que eres Dios. Y le dice a Caifás, yo no lo digo, tú lo dijiste, yo soy el que soy. Fue lo que le dijo. Por eso dijo, como este hombre va a decir que eres el que adora a Israel, el que habló con Moisés, este hombre está... Para mí ese es el momento más solemne de todo el evangelio. Y nosotros lo perdemos porque no entendemos. Fíjate que es el sumo sacerdote el que está preparado para guardar el pacto de Dios cuando venga el Mesías, enfrentado al Mesías, y no lo conoce. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia cientos de años y no conocemos a Cristo? Se nos para adelante y no sabemos dónde está. A partir del momento, está apto para el sacrificio. Reo es de muerte. Comienza toda la que sabemos del Viernes Santo, todo lo que hemos leído, no vamos a leer la Pasión de Jesús, vamos solamente a estar en los puntos más importantes del cumplimiento de profecías. Y en realidad la Pascua comenzaba el viernes cuando caía el sol. El día judío, el día nuestro de 12 de la noche a 12 de la noche, el día judío es de la caída del sol a la caída del sol. O sea, la Pascua comienza el viernes cuando cae el último rayo de sol y es sábado. Y cuando el último rayo de sol del sábado cae, ¿qué día es? Domingo. Por eso es que la misa del sábado por la noche es misa del domingo, porque la iglesia sigue el patrón de Israel. El día litúrgico es de caída del sol
Por eso cuando ustedes van a misa el sábado, no van a la misa del sábado. Cuando ustedes van a misa el sábado por la noche, van al día del domingo en misa. Pues, acuérdense que el cordero había que sacrificarlo a la caída de la tarde. Porque ya la Pascua comenzaba, sobre las 6 y pico de la tarde, comenzaba la Pascua cuando caía el sol del viernes. ¿Qué pasaba, qué iba a pasar en ese momento en Jerusalén? Y hay una cosa muy rara. Yo he ido a Jerusalén, este año es el viaje número 24. Y hay una cosa muy extraña. Y Mildred, que ha ido, la hermana Mildred, que ha ido varias veces con nosotros, como 10 o 12 veces con nosotros Israel, que está ahí atrás, lo puede testificar. A las 5 de la tarde, en Israel es de noche con las estrellas afuera. No sé por qué, por el lugar que está ubicado. A las 5 de la tarde las iglesias cierran a las 5 menos 10. Por eso hay que correr, porque a las 5 están cerradas las iglesias ya, porque a las 5 es noche oscura. Lo que entonces, créanlo o no, a las 3 de la tarde comienza el atardecer. Comienza el sol a bajar. El día de la Pascua, y fíjate qué interesante, el día de la Pascua era el único día que el sacerdote no sacrificaba el cordero. Siempre los sacrificios en el templo, el sacerdote sacrificaba el cordero. El día de la Pascua, a la víspera de la Pascua, el que sacrificaba al cordero era el padre de la familia. O sea, el padre de toda una familia cogía su cordero, que ya se ha aprobado por el sacerdote, y se iba al templo. Y había 3 turnos. El templo era una explanada del tamaño de 4 estadios de fútbol. Pero entonces entraban en 3 turnos. Entraba el primer turno que llenaba todo el templo, miles de personas con sus corderos, y iban avanzando, ponían la cabeza del cordero en la baranda que separaba el lugar del altar de los fieles, ponían la cabeza del cordero fuera de la baranda y le cortaban la yugular al cordero. Y recogían la sangre del cordero en un vaso que era el mejor que tenía la familia, y recogían la sangre del cordero. Los sacerdotes se lo llevaban, lo destripaban, le sacaban, lo hacían kosher, le sacaban la sangre, todo eso, y se lo devolvían al padre de familia. ¿Pero tú sabes cómo se lo devolvían? No, él tenía que cocinarlo. Tenían que coger 2 ramas de olivo, en forma de cruz, y amarraban el cordero a las ramas de olivo. Y toda la gente salía del templo con esa rama de olivo en forma de cruz, con el cordero muerto y sangrante amarrado de esa cruz. Eso lo hizo por miles de años Israel. Mira tú como todo se va, y iban a la casa con el cordero por todas las calles, y entonces ahí cocinaban el cordero y comían la cena pascual, porque ya llegaban a la casa a las 6 y pico de la tarde, a las 7, y comenzaba la cena pascual. Jesús sufre la pasión, como todos ustedes saben que sufre la pasión, no vamos a hablar de eso, pues ya casi estamos terminando, pero cuando Jesús va a subir a la cruz, a eso de las 12 del día, 11 y pico del día, Jesús sube a la cruz, le quieren dar un vino amargo, que dice vinagre el evangelio, pero no es vinagre, es vino que le daban a la soldadesca que no se había fermentado bien. Le iban a dar a Jesús mezclado con una mezcla de algo para que el crucificado como que se adormeciera un poco, pero cuando le van a dar el vino, ¿qué dice Jesús? Él había dicho, no voy a tomar más vino hasta que esté en el reino de mi Padre. ¿Se acuerdan la túnica que llevaba Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué dice el evangelio? Sin costura, con mangas largas, sin costura. Esa túnica, ¿se acuerdan? Se la puso el rey Herodes. Era una túnica que nada más que se la ponían los reyes. Pero era una túnica que nada más que se la ponían los sacerdotes el día de la expiación. Cuando mataban el cordero de la expiación, toda esa túnica del sacerdote sin costura se manchaba de sangre. Y era la túnica que se ponían los primogénitos porque tenían mangas largas. Los que no eran primogénitos se ponían mangas cortas. Jesús sube a la cruz vestido de rey, de sacerdote y de primogénito. Mira cómo se cumplen cosas en ese día. Jesús sube a la cruz, comienzan las palabras de Jesús en la cruz, que todas las palabras son cumplimientos de profecía. Le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y dice la Escritura, y también se cumplió una profecía. Es una de las grandes profecías que se cumplen en la cruz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la maldición a la mujer en el Génesis? Con dolor parirás a tus hijos. En lo alto de la cruz, María tiene un hijo sin dolores de parto. ¿A quién adquiere María en la cruz? A Juan como hijo sin dolores de parto. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que en ese momento se rompe la maldición que pesaba sobre la mujer. Porque María tiene un hijo sin tener dolores de parto. Y la maldición que pesaba sobre la mujer en ese momento se elimina para siempre.
Por eso que la primera que anuncia que Jesús resucitó no es Pedro ni Juan, es una mujer. Magdalena dice, el Señor resucitó, porque quiere decir que la maldición de la mujer se terminó en la cruz. María dio un hijo sin dolor de parto. Ahí nos para a todos nosotros, los hijos de la iglesia. Y eso también es un tema que está ahí, María en las Escrituras, pueden leerlo, en la paternidad de María, de todos nosotros en la cruz, cuando se convierte madre de la simiente. Después de eso dice, y sabiendo Jesús, que esto también en una profecía dijo, tengo sed. Y entonces le cogen una caña y le ponen vino. Fíjate, una caña, ¿se recuerdan de qué? No, la Biblia dice la palabra. No, como se va a decir porque están inventando. Una caña de hisopo. Dice la escritura, un hisopo. ¿Sabes lo que es? La caña de hisopo es con las cañas que en el templo se rociaba la sangre del sacrificio encima de los que pedían perdón. En eso le ponen a Jesús el vino. Fíjate como que el vino que el día anterior lo había convertido en su sangre. Y Jesús lo prueba. Ahí Jesús lo prueba. Y cuando Jesús prueba el vino, ¿qué es lo que dice? Ahora todo se cumplió. ¿Por qué? Porque la copa que él no quiso tomar, la copa de la redención, el Jueves Santo, la tomó en la cruz. Porque era la copa de la redención. Y él dijo que la iba a tomar cuando estuviera en el reino. Y Jesús dijo que el reino de su Padre es de aquellos que hacen la voluntad de Dios. En la cruz, nadie nunca en la vida hizo la voluntad de Dios como Jesús en la cruz. Entonces Jesús en la cruz estaba en la plenitud del reino de Dios. Ahí tomó la copa de la redención y se acabó el pacto. Y en ese momento la cortina del templo se rasgó y todo el mundo miró para adentro del santo de los santos y vio que no había nada. Claro que no había nada. Ahí ya todo ese templo no tenía sentido. Va a decir San Pablo que el culto se pasó para el cielo, con Jesús como sumo sacerdote. Ni Caifás ni Anás. Jesús en ese momento se constituye en sumo sacerdote. Eso es lo que ocurre el viernes Santo. Se cumplen todas las profecías. Todo lo que comenzó en Adán y Eva se termina. Y fíjate qué interesante. Ustedes no lo saben porque no han leído, posiblemente no han leído ese detalle en Ezequiel, pero el Edén era una montaña. Lo dice Ezequiel, que el Edén, el paraíso, era una montaña, no era un llano. Y ahí estaba el querubín que guardaba a la primera criatura cuando surge el pecado. Y fíjate, si vamos al Edén, ¿qué cosa le dije que era el Edén? Vamos a tomar un poco de imaginación. ¿Y quién estaba en esa montaña? Adán. ¿Y a quién más? El demonio, el ángel, ¿no? La serpiente. Y había algo más que estaba guardando el ángel. El árbol de la vida. El árbol de la vida. O sea, estaba el hombre, la mujer, el ángel y el árbol de la vida al cual ellos no pudieron llegar. Ellos mueren porque el árbol de la vida de la cual ellos van a comer no comieron por el pecado. Dios dijo, sácalo antes que coman del árbol de... Vamos a mirar al Calvario. ¿Qué es lo que hay en el Calvario? Una montaña. ¿Y quiénes están en la montaña? Un hombre y una mujer. ¿Quiénes son? Jesús y María. Está el demonio. Ahí está el demonio porque habló por la boca del mal ladrón. Si eres hijo de Dios, bájate. Porque el demonio muchas veces habla por la boca de los hermanos. Si eres hijo de Dios, ahí estaba el demonio y estaba el árbol de la vida. ¿Cuál era el árbol de la vida? La cruz. ¿No, tú no ves que el Calvario es lo mismo que el Edén, con la diferencia? El hombre y la mujer en el Edén eran desobedientes. Y el hombre y la mujer en el Calvario son obedientes. Por eso cuando Jesús muere, se acaba el pecado. El pecado de desobediencia se termina para siempre. Y ahí es cuando se rasga el velo. ¿Ustedes entienden eso? Por eso, jueves, ¿qué celebramos el Viernes Santo? El Viernes Santo es un día de emociones mezcladas. No es día de angustia, no es día de angustia ni de duelo, porque gracias a ese día nosotros somos redimidos. O sea, es un día, podríamos decir, de cierta forma, de alegría. Si Jesús no muere en la cruz, yo no soy salvo. Pero al mismo tiempo, es un día que tú dices, vaya lo que le costó a Jesús los pecados de nosotros. Entonces se mezcla la alegría de ser redimido con la tristeza de saber lo horrible que sucedió ahí. O sea, yo diría que no es un día ni triste ni alegre. Yo diría que es un día solemne. Yo diría que es un día como esas cosas que tú ves que te quedas con la boca abierta. Y tú dices, me he quedado como aturdido, lo que acabo de ver, no acabo de
de procesar. Es un día que tú tienes que decir, no acabo de procesar lo que estoy viviendo hoy. Que por mí, por el nombre de cada uno de ustedes, somos los malos, lo bueno que seamos, Jesús pasó por esa experiencia tan horrible. O sea, que no es un día de duelo, pero tampoco es un día de rumba. Yo digo que es un día de asombro. Es un día de asombro. Porque no voy a tener tiempo de explicarlo, si quieren ir a San Domingo voy a explicar, pero la muerte en la cruz es la muerte más horrenda que existe sobre la tierra. Ustedes no tienen idea lo que es la muerte en la cruz. Fíjense que lo dice el profeta Isaías, el que está colgado de la cruz ni siquiera parece un hombre. Dice, alguien ante el cual se quita el rostro. El crucificado moría asfixiado. Moría asfixia, porque de tanto tiempo colgado se le oprimían los pulmones y no podía respirar. Y para respirar tenía que afincarse en los pies y levantarse. Pero para levantarse tenía que mover los brazos. Y cuando movía los brazos, los clavos desbarataban los huesos y se volvía a caer. Y en esa angustia, ahogándose y queriéndose respirar, y el dolor, se asfixiaba. Jesús no murió asfixiado, porque ¿qué hizo Jesús después que dice todo se ha consumado? ¿Qué es lo que hace? Grita. Y alguien que se está ahogando no puede gritar. ¿Tú sabes por qué se grita? Porque se cumple lo que Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Cuando Jesús vio que todo lo había cumplido, dejó su alma ahí. Nosotros no la matamos, Él dio la vida, nosotros no se la quitamos. Por eso es un día solemne. Y ahí comienza el periodo del Sábado Santo, que es un tiempo también de recogimiento, que se cumple el Sábado Santo, lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, que Jesús bajó a los infiernos, que dice el credo, descendió a los infiernos. No estamos muy seguros que infierno descendió. Hay dos teorías. Una teoría dice, que eso lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro. Una teoría dice que Jesús bajó al lugar donde estaban las almas de los justos, de Abraham, de los profetas, de Isabel, de Zacarías, de Simeón. Y dice, segunda de Pedro, que Cristo le predicó la buena nueva a los que habían muerto desde la época de Noé. ¿Por qué? Jesús predicó en 3 años la salvación a los que estaban en la tierra, pero los que estaban en espíritu no habían oído esa salvación. Jesús en 3 días le predica a los justos lo que los vivos habían oído. Eso es lo que quiere decir descendió al lugar de los muertos. Otras versiones dicen que Jesús de verdad bajó al infierno, predicó, humilló a Satanás y salió. Es el único que entró y salió después de derrotar a Satanás y hacerlo arrodillar en el mismo infierno porque no está sometido a la muerte. Cualquiera de las dos teorías, por eso que dice que ante el nombre de Jesús se dobla todo rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, porque Jesús venció a Satanás en el cielo, en la tierra y lo venció en el infierno. Satanás tuvo que doblar las rodillas, por eso al nombre de Jesús Satanás tiembla, porque se acuerda el día que le hicieron doblar las rodillas delante de Jesús en el infierno. O sea que eso pasa el sábado, porque Jesús dijo que va a resucitar al tercer día, no a los 3 días. Hay una gran diferencia entre 3 días y el tercer día. Jesús no dijo voy a resucitar a las 72 horas, dijo voy a resucitar al tercer día. Primer día de la muerte, viernes. Segundo día de la muerte, sábado. Tercer día de la muerte, domingo. Que eso la gente por ahí diciendo, no, Jesús tuvo que morir el miércoles. No es a las 72 horas, es al tercer día. Y en la mañana del domingo sucede el acontecimiento más increíble de toda la humanidad. Primera persona que lucha contra la muerte y la vence. Jesús venció al pecado cuando murió en la cruz. Porque ¿qué cosa es pecado? Ya estamos terminando. ¿Qué cosa es pecado? Desobediencia. Y siendo Jesús obediente, cuando le dijo el demonio, si eres hijo de Dios, baja de aquí. ¿Qué hizo Jesús? Ni lo miró. Venció el pecado en la cruz. Venció al demonio en el infierno. Cuando lo hizo arrodillarse, predicó y salió. Y ahora va a vencer el último enemigo, la muerte. Pues Jesús vence el pecado, al demonio y a la muerte. Por eso Jesús es la primicia. Pero resulta que en el libro del Levítico, en el capítulo 23 del Levítico, ustedes lo pueden leer, capítulo 23, versículo 9 en adelante, no lo voy a leer, se lo voy a explicar, decía que después del sábado, después de la fiesta del sábado de la Pascua, el primer día de la semana, había una fiesta que se llamaba el Bicurín. Bicurín, que era la fiesta del Bicurín.
o sea, venía la Pascua era sábado, siempre era sábado. Sábado no quiere decir el séptimo día de la semana. Cualquier día que caiga la Pascua, lunes, martes, miércoles, jueves, ese día es sábado. Pero cuando la Pascua caía sábado, era doble Pascua, porque era sábado y porque era Pascua. Por eso dice Juan que ese sábado era un sábado muy solemne, porque era las pocas veces que coincidía la Pascua con el Shabbat. Después de la Pascua, al día siguiente de la Pascua, si era jueves, el viernes, pero en este caso, como cayó la Pascua en sábado, al día siguiente del Shabbat, o sea, al comenzar el domingo, el sumo sacerdote recogía la primera gavilla de trigo que se daba en Galilea, la cortaban, le daban al templo. Y acá el sacerdote levantaba el trigo, se lo presentaba a Dios y lo mecía. Esa es la fiesta del Bicurín. La presentación de la primicia de la cosecha. La primera cosecha. Lo primero, no se había cosechado nada. Antes de cosechar nada, lo primero que cosechaban lo cortaban, lo llevaban al templo y decían, Señor, esta primero que cosechamos es tuyo. Y de ahí comenzaba la cosecha. Comenzaba de ahí. Pero fíjate, la cosecha era 7 semanas. ¿Tú sabes cuándo terminaba la cosecha? En la fiesta de Pentecostés, judía. En el Shabbat, ahí cuando se levantaba la ofrenda, se empezaba a contar los 49 días para la final de la cosecha, que le volvían a presentar a Dios lo último de la cosecha. Y eso ocurría al amanecer del día después de la Pascua. Ocurrió al amanecer del domingo. Se presentaba el sacerdote a Dios, ¿qué cosa? La primer fruto, lo primero de todo lo que se cosechaba se le presentaba a Dios. ¿Tú sabes cuál es el primer fruto de todos nosotros? Cristo resucitado entre los muertos. Y resucita en la mañana, en el momento que están presentando la primera ofrenda, Cristo resucita. Él es el primero de todos los que un día vamos a resucitar. Y ese día de resurrección, Jesús vence el último enemigo del hombre, que es la muerte, y deja la tumba vacía. Y a partir de ahí se empieza a contar las 7 semanas de la cosecha, que terminan el día de Pentecostés. De ahí en adelante comienza la iglesia a cosechar el resto de la gente que vamos a resucitar como la primicia nuestra, que fue Jesús, que resucitó ese día. Y con ese día solemne, el séptimo, los antiguos decían el 8º día, porque el séptimo día era el Shabbat, el 8º día, pues podemos decir el domingo. Ese día, a partir de ese momento, comienza la vida de gracia de todos los creyentes. O sea que el domingo de resurrección es el día por excelencia. Tan es así que por eso la fiesta de la adoración de la iglesia semanal se puso el domingo, para celebrar que el hecho más importante de nuestra fe ocurre el domingo. Porque lo dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Cuánta gente buena ha muerto y no ha pasado nada? Pero la muerte de Jesús tuvo un significado. Y lo que no entendemos es lo que sucedió. San Jerónimo dice que hay 3 misterios que sucedieron en los más absolutos misterios. Nadie sabe cómo fue. La encarnación. Nadie sabe cómo fue la encarnación. Nosotros conocemos la anunciación, pero la anunciación no es la encarnación. El ángel le anunció, pero en un momento que no sabemos, la segunda persona de la Trinidad se metió en el vientre de María. Eso tiene que haber sido algo que estremeció el universo, pero no sabemos cómo fue. Fue total misterio. Dice San Jerónimo, hay otro misterio, el nacimiento de Jesús. Cómo Jesús salió del vientre virginal de María, fue en el medio de la noche, no tenemos la menor idea de cómo salió. Y el tercer misterio, cómo Jesús resucitó entre los muertos, no tenemos la menor idea. Pero son 3 hechos cósmicos que no sabemos cómo sucedió. Pero la lucha de Jesús contra la muerte, la lucha física de Jesús contra la muerte tiene que haber sido violenta. Tan es así que la piedra que pasó salió catapultada, porque fue una lucha física, de energía también física, lo que pasó ahí adentro, porque esa piedra gigantesca salió como un tapón de una botella de ahí. Y por eso vemos que el lienzo de Turín es el misterio tan grande que todos los científicos que lo han analizado dicen que no es pintura, que no está quemado, que no se sabe qué es, que es parte de la tela. Dice que lo más cercano que hay al lienzo de Turín es en Nagasaki y en Hiroshima, cuando cayó la bomba atómica, que hay sombras de las personas, que las sombras se quedaron pintadas en la pared de la radiación. Dice que lo que salió del cuerpo de la persona que estaba ahí
fue tan grande, fue como una explosión atómica lo que pasó allá adentro. O sea, la resurrección fue algo verdaderamente poderosa, lo que sucedió en esa transformación, que Jesús se fue del sudario y lo dejó marcado sin que nadie tenga la menor idea cómo eso se puso. Y según dicen los estudios, cuando eso sucedió, Jesús no estaba acostado, Jesús estaba suspendido en el aire. Porque dice que si hubiera estado acostado, la espalda hubiera estado deformada. No, cuando tú te acuestas, la espalda se parece y la espalda está bien. Y los pies, si estuviera parado, hubieran estado así. Y los pies están así. O sea que cuando sucedió eso, es un hecho, hasta físicamente, que no lo pensamos, es un hecho verdaderamente impresionante lo que sucedió ahí. Y a partir de ahí comienza Jesús su ministerio de sumo y eterno sacerdote. Por eso cuando la Magdalena lo ve, que se le va a tirar a los pies, como hacía siempre que le dice a Jesús, no me toque, que todavía no he ido a mi Padre. El sumo sacerdote nadie lo podía tocar porque se volvía impuro. Y Jesús le hizo una cosa muy importante a la Magdalena, no me toques. ¿Tú sabes por qué? Porque la Magdalena estaba acostumbrada a tocar a Jesús, en el sentido de amigo, ¿no? La Magdalena le diría, Jesús, mira, que tú me entiendes, pero Jesús era Mesías, verdadero Dios, hombre, como nosotros. Jesús resucitado vuelve a asumir la gloria de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y qué le dice Jesús a la Magdalena? Espérate, nosotros éramos amigos, pero ahora yo soy Señor y tú eres adoradora. La relación tuya y mía, y hermano, eso nos dice mucho, no debemos tener mucha confianza con Dios. En la Iglesia Católica hemos cogido demasiado confianza con Dios. A Dios no vamos con la confianza. Cuando una persona tiene demasiada confianza con los padres, le pierde el respeto a los padres. Un ejemplo. Cuando una persona tiene demasiada confianza con el cura, le pierde el respeto al cura. Cuando una persona tiene demasiada confianza con Dios, le pierde el respeto a Dios. Y ahí vemos la gente conversando en la iglesia, gritando en la iglesia, tocando la custodia cuando hay exposición. Acuérdate lo que dijo Jesús, no me toques. Si tú quieres venir a mí, ahora yo soy Señor de señores y Rey de reyes, ven de rodillas. Y es una gran enseñanza que Jesús nos sigue diciendo hoy, respétame, ven a mí en adoración, que es lo que se ha perdido en la iglesia. Que las iglesias parecen mercado en la misa. Eso es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa y ojalá que ustedes pues les haya servido de algo esta charla. Domingo de Ramos, la realeza de Jesucristo, la realeza de Jesucristo. Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, la nueva Pascua, la institución del sacerdocio, el Día del Amor. Viernes Santo, el día que el Cordero, cargando nuestros pecados, muere y con él mueren nuestros pecados. El Domingo de Resurrección, la primera ofrenda de toda la creación, Cristo presentado al Padre, porque así como la primera ofrenda marca las demás ofrendas que van a venir, si nuestra primera ofrenda que es Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Cristo primero, nosotros después. Eso es lo que conmemoramos, no es historia, lo que conmemoramos es vida. El Domingo de Ramos tienes que reconocer que Jesús es tu Rey, de tu casa, de tus bienes, de todo lo que tú tienes. Los lunes, martes y miércoles, prepararte como se preparaba el Cordero. Jueves Santo, darle gracias a Dios porque ese día Él dejó el consuelo de los consuelos, su presencia en medio de nosotros. Viernes Santo, día de qué? De asombro. Mira lo que todo un Dios ha hecho por mí. Mira lo que es increíble lo que todo un Dios ha hecho por mí. Y mira lo que le costó también. Porque así como los judíos mataron a Jesús, así como los romanos mataron a Jesús, cada vez que nosotros pecamos, volvemos a clavarle un clavo a Jesús en la cruz. Así que el Sábado Santo es un día de recordación, es un día de recogimiento, es un día de retiro, es un día de oración. Es el tiempo que Jesús, como todos nosotros, está en la tumba, como todos nosotros vamos a estar en la tumba, un día. Es el día de pensar en el dolor de María. En el dolor de María, la mujer que pierde todo lo que tenía, el hijo, todo. Es el día que yo me imagino que María estaría preguntándose, ¿por qué? ¿No? Pues no, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado? Aunque yo sabía que la esperanza, que María sabía que Jesús iba a resucitar, porque María no se fue hasta que metieron a Jesús en la tumba, pero el domingo por la mañana
no estaba entre las mujeres que iban a la tumba. Si María no hubiera sabido que Cristo hubiera resucitado, María hubiera sido la primera en ir a la tumba y María no va. O sea, María ya sabía que Cristo había, y es lógico, si hay, qué sé yo, se cayeron las torres en Nueva York y hay un muchacho que está trabajando y sale vivo de ahí, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué? Llamar a la mamá, mami, estoy bien. Eso es lo que hace un buen hijo. ¿Y tú sabes lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? Decirle a María, mami, estoy bien. Y por eso María no fue a la tumba, ella sabía que en la tumba no había nadie. Pero a pesar de que María sabía que Jesús iba a resucitar, yo me imagino que viendo el horror que ella vio, porque ella estuvo de pie en la cruz hasta que todo se acabó, viendo, porque hasta la madre que había perdido el hijo, que lo pierde en un hospital, que tiene oxígeno, que tiene dolor, esa mujer vio a su hijo que no podía respirar, que no podía tomar agua, que no podía, se lo vio ahogarse, morirse. Es el día que, aunque esa mujer supiera que iba a resucitar, tendría que haber estado todo el día diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué duro? ¿Por qué tuvo que él, que es santo, que es bueno, que es justo? Porque es el día también de pensar un poco en el dolor de las personas que están desconcertadas en el mundo y que se preguntan lo mismo, ¿por qué? ¿O para qué? Y el domingo es el día de la fiesta, porque el cristianismo se acaba el Viernes Santo, gracias a Dios. El cristianismo comienza el domingo el Dios que nosotros seguimos no está muerto. El Dios que nosotros seguimos no está lejos. El Dios que nosotros seguimos está vivo, está en el medio de nosotros, porque decir Jesús es decir iglesia. Y tenemos que darle gracias a Dios, sobre todo en la Semana Santa y el Jueves Santo, tenemos que darle a Dios por el don, gracias a Dios por el don de la Eucaristía. Yo no sé si aquí en Luz de Capilla de Adoración, vayan a la Eucaristía. A mí una hermana testigo de Jehová que se convirtió en nuestro grupo, ya de adulta, una vez convertida, me dijo, Fran, ustedes los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía, pero no lo creen. Y yo como que me piqué un poco, ¿no? Esta que acaba de llegar, y digo, ven acá hermana, porque tú dices que nosotros no lo creemos. Dice, porque desde que yo me enteré que Cristo está en la Eucaristía, yo cada vez que tengo un tiempo, voy a la capilla y siempre está vacía. Pero cuando viene un sacerdote que tiene don de sanación, las iglesias se revientan de gente. Lo cual quiere decir que ustedes no creen que el que sana está en el sagrario. Yo le dije, qué gran verdad tú has dicho. Y yo que contesto tantos cientos de emails en EWTN del mundo entero, cada vez que me preguntan, estoy enfermo, tengo cáncer, le digo, ve a la Eucaristía. A mí me dicen, tengo problemas en el matrimonio, le digo, ve a la Eucaristía. Me quedé sin trabajo, ve a la Eucaristía. Y una vez me dijeron, pero tú nos mandas otra cosa. Y yo dije, no hay otra cosa sobre el cielo o el universo que no sea la presencia de Dios en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Cuánto consuelo puede salir de ese lugar? Y se lo digo yo por experiencia, yo doy testimonio, porque al final yo hace un año tuve un cáncer y estuve malísimo. Estuve bien mal, y Mildred que me vio y Jorge que me vieron sabe que yo estuve bien mal. Llegaron a ponerme 5 transfusiones en 2 días porque tenía la hemoglobina en 6. O sea, estuve bien mal. ¿Y tú sabes dónde yo pasé todo eso? Cada vez que tenía chance arrastrándome, iba de madrugada al Santísimo. Decía, Señor, dame y lo vencí. Y ya me hicieron las pruebas este año, estoy perfectamente bien. Amén. Y cuando fui a la casa de las radiaciones, en mayo me dijo, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Digo, estoy trabajando desde febrero. Yo me di la última radiación el 11 de febrero, el 12 de febrero me última radiación, el 13 de febrero me pusieron 2 transfusiones que estuve, y el 13 de febrero me fui a trabajar. Y hasta el día de hoy no ha faltado un día, desde el 2011. Pero tú sabes qué, yo no lo hubiera podido pasar sin la presencia de Jesús en la Eucaristía. O sea que se lo estoy diciendo, no porque alguien me lo explicó, se lo estoy diciendo porque yo lo viví. Y nosotros lo tenemos y no lo usamos. Así que en esta cuaresma, en este tiempo de Semana Santa, traten de pasar un poco más de rato con... Hay gente que me dice, ¿y qué digo? Digo, no digas nada, Jesús no quiere que tú digas nada. Jesús está harto de que le digan. ¿Tú sabes lo que quiere Jesús? Que lo oiga, que llegue y te sientes y no digas nada. Deja que Jesús te mire, Ay, me quedo dormido. Mejor, Dios le habló a Samuel cuando Samuel estaba durmiendo. Le dijo, Samuel, le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel no habló. Habla, Señor. Hablamos mucho. Tenemos que ir al sagrario. ¿Y tú sabes qué? Callarnos la boca
y dejar que Dios hable. Así que ojalá que esta Semana Santa sea de frutos para ustedes. Le doy gracias por la ofrenda que van a hacer para este hermano. Les aseguro, si alguno tiene alguna petición, se la puede dar a Mildred y se la llevamos al monasterio cuando vayamos en mayo con ustedes. Y ahora va a estar en la sexta adoración de nosotros y también... Spiritus,